Hola, hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quería daros una serie de ideas y consejos para modificar vuestra moto custom original basados en mi experiencia. Y los que tengáis Sportster original, sobre todo Sportster original, que es el terreno donde yo más me muevo, pues bueno, ahí va una serie de ideas y consejos para que modifiquéis vuestra moto. También si volviera a empezar, haría como hice en esta, quitar las cosas que no quiero, ¿no? Cableados, en la medida de lo posible, si mi bolsillo lo permite, claro, porque quitar todo el cableado de la moto supone a lo mejor instalar una centralita. La barra protectora de la cadena o de la correa en mi caso, si por ejemplo me pongo una Springer, intentar mirar la seguridad y bueno, tengo que ponerme una pinza, que compré una pinza de freno delantera para que la frenada fuera mejor. O sea, esa pinza no es la original de la moto, es una pinza que compré también adrede, ¿no? Poner un filtro también pequeñito en el paso de la gasolina hacia el carburador, porque eso es muy importante. Ese tipo de cosas se tiene que tener en cuenta. Evidentemente una puesta a punto antes de hacer nada, una puesta a punto, la moto que compres, primero hay que mirar si está bien y lo siguiente es la estética, que eso no hace falta ni nombrarlo en el vídeo, ¿no? El primer cambio que yo le haría a una moto, lo primero es el manillar, es la parte digamos más importante y bueno, yo en este caso tuve un error en el manillar porque mi primer encargo de manillar fue bastante bajo, me dejé llevar por la emoción, por la inexperiencia un poco de las reformas y no pensé en mí, pensé más en la moto, en su estética, que en mi comodidad y con el tiempo pues bueno, tuve que al final encargar otro manillar porque era el que mejor me iba, ¿no? El manillar que yo tenía antes es este, que es un manillar basado en 3 piezas, este tubo de 25 con este casquillo, aquí igual, y va sujeto pues, con este diseño de cortado a láser, también de hierro, ¿no? Y esta piquita que es digamos la temática que tengo en mi moto, aquí también podéis ver que tengo picas, ¿no? Bueno, pues este manillar es un estilo bastante bajo, era precioso, queda muy chulo para hacer fotografías, para, digamos, bueno, para salir en revistas, pero para mí no era tan cómodo. Entonces, con el tiempo tuve que encargar otro manillar que me iba mejor, ahí ya es cuando me di cuenta que bueno, se me cargaba mucho la espalda y encargué este, ¿no? Pensar muy bien si nos va a ir bien, si no tenéis la posibilidad de poder comprobarlo, bueno, pues entonces en ese caso os lanzáis a ver qué pasa. Y claro, porque es que ese cambio de manillar luego si no te va bien, pues es invertido un dinero, porque por ejemplo yo cuando me puse este manillar los cables no me iban. Entonces, es que claro, es el manillar más los cables que hay que volver a cambiarlos. Lo más seguro que tu mecánico pues, te aconseje cambiarlos, si no se te quedan unos cables muy largos, ¿no? O muy cortos, depende de lo que hayas hecho. Si en el mercado no hay un manillar que os convenza, pues siempre podéis encargarlo a un constructor que tengáis, como yo conozco, ya sabéis, Alexis y Germán Cornalia, los dos constructores de piezas de motos, que uno está en la provincia de Tarragona, el otro está en provincia de Valencia, así que encargarles un manillar que siempre va a ser mejor, ¿no? Siempre va a ser mejor un manillar a medida, ¿no? Vale, vamos a hablar ahora de los neumáticos. Los neumáticos, aquí quería darle mucha importancia a esto del neumático, pero he decidido que lo que voy a hacer es poner un enlace en la descripción de este vídeo para que leáis ese artículo y entendáis bien el concepto. Hay fabricantes de motos que sí que te dan una equivalencia para poder cambiar el neumático. Si tú, por ejemplo, gastas un 130/90, por ejemplo, ¿no? A lo mejor tienes la opción de poner uno más grande. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, en la ficha técnica no te pone claramente si hay una equivalencia. Realmente esto lo puedes consultar con tu mecánico y en todo caso yo lo que más haría ir a la ITV y preguntar con tu ficha técnica si tú tienes una equivalencia para esta moto, para esta marca y estos neumáticos. Ahí te lo van a decir seguro y no te llevarás ningún susto. En la próxima ITV puedes gastar un nuevo neumático o no. ¿Vale? Eso es lo que haría. Fijaros en eso para cambiar las ruedas. Manillar. A mí me gustan los manillares sin nada, sin tener nada por el medio, simplemente lo necesario, justo y necesario para utilizar, como en mi caso tengo pulsadores, ceñirme bueno, a lo que a mí me gusta, que es despejar el manillar. Y colocaría el contakilómetros en un lateral, como lo tengo yo aquí, que esto es un soporte que me diseñó Alexis. Realmente no me lo diseñó porque este brazo, este soporte de contakilómetros lateral, es un soporte que ya diseñó él para Sportster, para este modelo de Sportster. Entonces, tiene este modelo largo y otro más corto. Tenéis también en el mercado contakilómetros laterales universales para cualquier tipo de moto, ¿no? El asiento, si tenéis un asiento de este tipo y realmente, bueno, pues estáis un poco hartos del sofá y queréis cambiarlo, pero cambiarlo también a otra opción, pero para poder llevar a alguien, porque tenéis la necesidad de llevar a alguien, bueno, pues podéis hacer una cosa. En el que podéis rebajar esa espuma un poco, todo lo posible, sin perder poco la comodidad, porque ese asiento os tiene que servir para viajar o para grandes trayectos.
pasar un poco del asiento guardarlo para grandes trayectos y haceros con un kit de muelles para lo que es el chasis, ponerlo en el chasis o sin muelle, una chapa y el asiento encima a medida, y un taco. Si tenéis la moto original podéis apoyaros en el guardabarros y poner un taco y bueno, esporádicamente siempre podéis subir a alguien y si tenéis que hacer algún trayecto largo, pues recurrir a vuestro asiento anterior, ¿no? Eso es lo que haré yo. Yo, por ejemplo, en mi moto no puedo, es una moto de 2 plazas, porque está para 2 plazas, pero por ejemplo en mi guardabarros no puedo subir a nadie porque es que está cogido al basculante, entonces no es conveniente poner peso aquí. Mi otro asiento sale de aquí también, sale de la propia moto, ¿no? ¿Dónde encontrar un kit de muelles? Pues bueno, hay universales que seguramente os vayan bien, si no, pues encargar a vuestro mecánico de confianza un asiento a medida para esa zona, según qué moto, ¿no? Un cambio, una idea que os doy es que me haría yo una próxima moto, si me hiciera una moto nueva, sería llantas distintas, llanta de atrás de una forma y llanta delantera más grande, ¿no? Eso desde luego conlleva a un papeleo, ¿no? Homologación. Pero bueno, incluso habrá marcas de motos que no podáis poner la rueda que os dé la gana. Pero en Harley sí que esta opción pues bueno, es más fácil, ¿no? Hay de todo y a lo mejor no tenéis tantos problemas como en otras marcas. 2 llantas distintas. La horquilla, los que estéis pensando en cambiar la horquilla, bueno, pues eso seguramente estaréis más decididos a lo mejor a poner qué tipo de horquilla, a lo mejor una Springer estáis pensando, pero para los que no estéis pensando en hacer ese tipo de cambio de horquilla, os comento una idea que algunas personas sí que lo hacen, que es para engrosar un poco la parte de arriba, entre las tijas, esa parte, ponerle un tubo de PVC pintado de negro, por ejemplo, y le da un toque un poco más robusto, más grueso a la parte delantera de la moto. Eso es, bueno, pues para simular un grosor, ¿no? Los que estéis pensando en cambiar una horquilla, desde luego, pues imagino que pasaréis una Springer de este tipo como tengo yo, o otro modelo, y eso es, pues no, esta idea pues no, seguramente no, ni la barajen. A intentar bajarla todo lo que pudiera. ¿Y cómo podemos bajar la moto? Bueno, lo primero que podemos hacer es mirar en los amortiguadores en qué posición tenemos, si lo tenemos en el mínimo o en el máximo, y si nos queda un poco más para bajar, bueno, pues bajarlos y a ver la moto lo que baja. Si nos convence esta nueva altura, bueno, pues a lo mejor no tenemos que cambiar los amortiguadores. En mi caso los que llevo son unos amortiguadores, no son originales, son los más cortos, otros más cortos para Sporter. Tengo la moto todo lo bajo que puedo bajarla. También está la amortiguación neumática, yo no soy muy partidaria, yo soy más partidaria de llevar la moto siempre igual, siempre baja. Además ese tipo de amortiguadores pues requiere también un hueco para poner el compresor y también bueno, los cables de aire, un jaleo, ¿no? Bueno, para mi opinión, habrá gente que sea partidaria en llevar este tipo de amortiguaciones, pero bueno, bajar la moto sería una opción que solo haría y estaría muy bien. El tema del guardabarros, si puedes recortar el guardabarros todo lo que puedas hasta que te permita un taco, bueno, pues eso está bien. Normalmente la gente que corta mucho el guardabarros es personas que a lo mejor han pasado la moto a una plaza y ya lo siguiente es quitar el guardabarros prácticamente de lo corto que lo han dejado, ¿no? Pero rebajar el guardabarros a lo máximo posible y introducir unas luminarias pequeñas en el propio guardabarros, como este ejemplo que os pongo, una opción muy bonita, reformar la parte trasera de la moto. Otra cosa muy esencial es cambiar las luminarias. Todas las motos viejas que aún usen bombillas pues, y este tipo de intermitentes tan grandes, pues yo creo que eso deberíamos de quitarlos, cambiarlos, pasarnos a LED, a focos de ahora, y también estamos ganando, como son más pequeños, pues en la moto reducirle mucho trasto, ¿no? Como digo yo, darle visibilidad y dejarla más despejadita, que siempre quedará mejor, y más ahora con toda la oferta de intermitentes y tipos de accesorios de este tipo que hay, ¿no? Si queréis dar un paso más y gastar un poquito más de dinero, podéis poner los multifunción, que son intermitentes muy chiquitines, que están homologados, que lleva 3 tipos de funciones: posición, intermitente y freno. Entonces también te suprime incluso un piloto más, que es el del freno, ¿no? A veces solo cambiar las luminarias de la moto también te cambia el aspecto bastante. Los mandos avanzados, colocar mandos avanzados a la moto para mí es una gran ventaja a la hora de circular en grandes trayectos, ¿no? Te permiten flexionar la pierna en varios puntos. Yo, por ejemplo, tengo 3 puntos en los mandos avanzados, en los reposapiés que tengo detrás del pasajero, que no los he quitado precisamente por eso, y aparte a veces dejo los pies encima del motor. Tengo 3 puntos para cambiar de posición las piernas según me convenga. Yo creo que los mandos avanzados es una opción que también deberíais de pensar. Otra de las cosas que haría es pintar el motor de negro, evidentemente, y limar los bordes. Limar los bordes en liso o a puntitos, que queda como un trenzadito y queda muy chulo. Y esto ahora mismo pues hay muchas motos nuevas que están saliendo ya así, motores negros con los bordes limados, y en las motos viejas es una opción que queda muy bien. También pintaría llantas, muelles, o sea, los muelles del amortiguador y los radios. Yo pintaría, eso ya lo he hecho en mi moto y lo volvería a hacer porque creo que bueno,
yo los cromados no es algo que me guste mucho y intento evitarlos lo máximo de lo posible. Así que eso también es una buena opción, solo pintar esto, y sobre todo al horno para que sea más resistente la pintura con el tiempo. Si es una Sporter, a lo mejor me iría directamente a la pintura y pintaría depósito, guardabarros trasero y quilla. Todo del mismo color, o, bueno, o aerografía, o pinistripping, el que tenga un poco más de pasta, pues puede desembolsar ese dinero, pagar a un artista para que le haga eso. A mí personalmente no me gusta ese tipo de diseños, aunque sé que me gusta verlos, pero no, yo no me lo haría. Tampoco es un gran desembolso de dinero y es un cambio estético que la moto te cambia bastante. Los que no queráis gastaros dinero en aerografías ni pintarlo con texturas, por ejemplo metal flake o texturas camaleónicas que cambian con la luz del sol, bueno, también podéis ponerles vinilos o numeritos, bueno, una serie de diseños, y luego lacar las piezas, ¿no? Lacar el guardabarros, el depósito, y también queda chulo, es algo yo creo que minimalista y está muy bien también. Es que estoy barajando, que no sé, me tengo que pensar un poco más, es ponerle a cualquier tipo de moto unas defensas, unas barras protectoras que antiguamente eran muy aparatosas, pero ahora hoy en día hay una oferta muy grande de diseños, la verdad es que son muy bonitas y están bastante integradas a la moto, ¿no? Las que venden, las venden del tipo que estamos viendo, y también la barra que acaba con la punta de goma. Esa no me disgusta, no sé si lo haría, pero no me disgusta, sí, me lo tendría que pensar un poco más, pero creo que es algo que tendríamos que pensar en poner en algún momento en la moto. Quiero poner en esta, aún no lo he hecho y haría en otra moto también, es poner, porque las motos viejas no tienen esta tecnología que son cargadores de USB, ¿no? Yo creo que un cargador USB es algo esencial ahora para los tiempos que vivimos, y siempre viene bien cargar el teléfono móvil o una cámara de acción que tengamos para no tener que estar parando a cambiar baterías. Podemos tener la carga continua, y eso creo que es algo que pondría. Eso lo añadiría seguro, un cargador de USB. Una plaquita para poner la pegatina de la ITV y eliminarla del cuello de la moto, o eliminarla de pegarla en la moto, más bien, y siempre queda mejor. También añadiría, que ya en esta moto ya lo he hecho y lo volvería a hacer, y creo que os aconsejo también esto, es ponerle a la moto botones o tecnología que necesitemos. Por ejemplo, yo necesitaba parar la moto antes de quitar el contacto, porque yo tengo la llave en una posición muy difícil, la tengo escondida aquí debajo del depósito, entonces si yo estoy en marcha, quitar el contacto me suponía a veces un susto de volcar, ¿vale? Entonces le pedí a Alexis que me pusiera un botoncito para poder parar la moto, y lo tengo aquí en el soporte de contakilómetros lateral. Yo llego a un sitio, paro la moto, maniobro lo que necesite, y cuando ya he acabado de hacer la maniobra, pues me bajo y quito el contacto, pero la moto ya la he parado porque tengo este botoncito, porque como son motos viejas, pues bueno, hay que ponerlas. En este vídeo no os he nombrado ni puños, ni manetas, ni filtros, ni escapes, porque la verdad es que son elementos que para mí los cambiaría si hiciera una reforma muy grande a la moto, que pues digamos que esos elementos me refuerzan la identidad del estilo que estoy buscando, ¿no? Si por ejemplo voy a hacer un estilo así, una Sowell envejecida, así muy tirando old school, pues claro, por ejemplo estas manetas que estamos viendo, a esa moto le pega muy bien. Una moto original, directamente poner este tipo de manetas que acabamos de ver, pues la verdad es que no tiene mucho sentido, por muy caras que sean y muy bonitas, no le quedan bien a la moto. Todas estas cositas, algunas requieren homologación, algunas, entonces si tú por ejemplo te pones unos intermitentes en la moto, todo lo que no forme parte de su estado original, hay que hacer una homologación, ¿no? Pero tampoco hace falta poner unos intermitentes y salir corriendo por unos papeles. Yo lo que haría, si es que ese año tenéis pensado hacerle más cosas a la moto, o esos 2 años que tienes de margen para ir a la ITV, ir ahorrando, ir haciéndole cosas a la moto, y cuando ya has dicho, bueno, pues ya todo esto es lo que quiero homologar, te esperas hasta tenerlo todo, y entonces vas y buscas al ingeniero o hablas con un mecánico de confianza y te lo comentas y que te lo homologue. Pero siempre, sobre todo siempre, si vas a hacer la reforma tú, todo lo que le hagas a la moto, todo, yo lo consultaría con alguien primero antes de que te lleves una decepción en la ITV porque no te la puedas poner. Me pasó una cosa con las ruedas, es que yo me adelanté, me emocioné mucho cuando hice la reforma y me compré unas ruedas, las 5, que ya sabéis cuáles son, que son estas.
bueno, que no tenía que llevar, esas ruedas no las puedo llevar porque la carga en mi ficha técnica pues me indica que no puede ser. Entonces, bueno, como no lo consulté, pues me adelanté. Así que esto es para que no os pase a vosotros y consultéis las cosas primero antes de compraros y desembolsar un dinero que no vais a poder llevar, ¿no? Espero que os haya gustado estas ideas, que os he dado esta selección de ideas. Si os ha parecido bien, pues darle like y activar la campanita, porque sabéis que para mí es muy importante. En todo caso, si para algunos ya eran obvias y para otros no tanto, bueno, pues espero que os haya entretenido este vídeo. Estamos en plenas fiestas navideñas, así que feliz Navidad a todos. Cuidaros, ser felices y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chao.